Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestro pensatorio del día de hoy. Es un gusto para mí poder conversar contigo y hoy nos reúne una pregunta muy importante que muchas personas se hacen cuando tienen hijos y están en este proceso formativo y los ven en su víspera de estar en la universidad, y es: ¿qué es estar realmente preparados para la vida universitaria? Así que pues estoy ansioso de que podamos conversar sobre el tema, pero antes pues me gustaría que puedas contarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando en nuestro pensatorio, pues quién eres, para que te conozcan mejor. Pues qué bonito esta charla, Camilo. Me parece muy motivante, especialmente porque conecta no solo mi formación, sino mi vocación y lo que me trajo a Tilatá. El preguntar por qué es estar preparado para la universidad, un poco me permite hacer esta presentación de manera más genuina, orgánica. Y yo no sé si tú sabes, pero yo fui profesora universitaria y lo que me trajo a Tilatá fueron los exalumnos de Tilatá. Los conocí en la universidad, fui su profesora de algunos de ellos y dije: qué proyecto tan bonito, porque realmente estos exalumnos tienen una marca bien diferencial en cómo se comportan, en lo que contribuyen. Y entonces un poco mi trasegar profesional ha sido descubrir mi vocación docente, luego decidir hacer un doctorado en educación para cambiar de sector, para cambiar del sector de las universidades a los colegios, pero no a cualquier colegio. Desde que me fui a hacer el doctorado sabía que quería trabajar en Tilatá y conocer a Tilatá. Y bueno, pues esa soy yo, Diana Cuervo, doctora en educación, y una convencida de que definitivamente la cosa tiene que empezar más abajo. No podemos esperar hasta llegar a la universidad para hacer todos unos procesos muy importantes a nivel humano. De acuerdo, y es muy importante verlo en esa perspectiva. Y pensando, normalmente las personas tenemos una visión muy tradicional de qué es estar preparado para la universidad. Le llamábamos, cuando también estaba en la universidad, era las habilidades para la educación superior, o las capacidades para la educación superior: leer, escribir correctamente, racionamiento lógico y matemático. Entonces, como que si tú tenías esas cuatro cosas, que en antaño también era lo que el ICFES evaluaba en las pruebas, tú tenías la preparación necesaria para enfrentarte a la universidad. Pero lo que hemos visto durante mucho tiempo es que estos son una línea de base, por supuesto, pero no es lo suficiente para enfrentarse con el mundo. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que son realmente las que se necesitan prepararse desde antes de llegar a la universidad para poder asumir este reto con éxito? Pues fíjate que una de esas cosas que normalmente no se sabe mucho, muchas veces incluso es subestimada, precisamente por esos estándares que nosotros queremos a los que lleguen los estudiantes y por haber concentrado todo ese proceso educativo en la racionalidad, en la cabecita de las personas, pues subestimamos mucho procesos que están atravesando todo el proceso educativo, como el de la metacognición. Y entonces, si nos vamos a unos procesos mal llamados como duros, ¿te acuerdas esa división que antaño era muy famosa entre habilidades blandas y habilidades duras? Y pensamos que todo lo duro estaba en la construcción del conocimiento de la cabeza. Pues hay un proceso del que no se habló mucho y que ahora está en boga y que seguimos entendiendo y trabajando por la importancia que es en los colegios, que es el proceso metacognitivo. ¿Qué es la metacognición? Básicamente, uno le enseña a alguien a aprender. Entonces, cuando uno sabe aprender, es más fácil llegar preparado a cualquier cosa, no solo a la universidad, a la resolución de un problema en la vida social, a la resolución de un problema en la vida familiar, porque cuando yo aprendo a aprender, sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles o los aspectos que tengo que mejorar.
Si yo aprendo a aprender, le pierdo miedo al proceso educativo, porque sé que no tengo que ser buenísimo en todo y no tengo que ser excelente en todo, y lo que se me dificulta no es un obstáculo, es una motivación para mejorar en ciertas habilidades, para buscar recursos. Es lo que le da información, por ejemplo, si yo soy el estudiante, a mi profesor, a mi familia, para que encontremos entre todos las mejores estrategias, los mejores apoyos. Entonces, este proceso metacognitivo que fue tan subestimado, porque en algún momento todos teníamos que seguir un patrón y teníamos que alcanzar la misma meta, y teníamos que llegar a los mismos conocimientos de todos, porque de todas maneras nos movemos dentro de estándares, ¿no? Que es como se organizó el sistema educativo, pues subestimó la importancia del autoconocimiento, de entender que en este proceso tenemos que ajustar cosas, tenemos que ganar estrategias, tenemos que conocernos. Y esta metacognición es la que para mí es un puente con esas otras habilidades que te mencioné, que son esas habilidades blandas. Y mira que eso me hace pensar mucho en los años que estuve trabajando en la universidad, que una de las cosas que a las personas más difíciles les parece de esos primeros años, cuando lo están trabajando, es lo que en las universidades le llaman el sistema de créditos, que seguramente algunas personas que nos estén escuchando o viendo recuerdan que dicen, no, esta materia es de 4 créditos, esta materia es de 5 créditos, esta materia es de 2 créditos, pero las personas no entienden muy bien eso que funciona. Y a mí me gustaba hacerles una reflexión, era ¿esto qué significa? Entonces el sistema de créditos como una unidad de medida de tiempo de estudio. Y siempre haciéndoles esa reflexión de que si yo tenía una hora de clase contigo como mi profesora, en el sistema de créditos eso implicaba que por cada hora que yo estaba contigo, debía estar trabajando por mi cuenta, en mi aprendizaje, en la preparación de clase, en el desarrollo de trabajos, 2 horas. Dándole eso una potencia muy grande a la agencia, a la metacognición, porque yo no voy a la clase a aprender. Yo voy a la clase a resolver dudas, a compartir con mis compañeros, a dialogar, a conversar. Pero se rompe esta dinámica que es muy escolar, muy de colegio, de que uno viene al colegio a aprender y todo lo que pase afuera es ocio, es diversión, es otra cosa, pero que se aprende en el salón de clase. En la vida universitaria y en la vida en general, uno aprende en todas las experiencias que tiene, pero no es necesaria y no se circunscribe a ese salón de clase. Entonces se enmarca como la autonomía y la agencia resultan fundamentales para que las personas sean capaces de alcanzar las metas que se proponen en los cursos. Y esto a la gente le cuesta muchísimo, porque cree que, y normalmente he estado en el colegio entendiendo que con que venga y ponga atención en clase y haga una que otra tarea, ya, está listo, preparadísimo. Y cuando llegan a la universidad y se dan cuenta que tiene que leerse un libro en una semana, que tiene que ir a la biblioteca a indagar porque no se lo van a dar masticadito, que además tendrá que reunirse con personas y trabajar así no necesariamente sean sus amigos y estudiar con ellas, que tienen que encontrar la manera, porque las personas toman apuntes, por ejemplo, y después eso de qué les sirve, cómo estudian con ellos, que tiene que diseñar esa manera de aprendizaje metacognitivo, de cómo yo aprendo a aprender. Ahí está la clave para el éxito de esos estudiantes cuando están dando la mano. Y por eso tenemos que desde el colegio darles alas para que desarrollen procesos de autonomía y de agencia. Porque si les exigimos muchísimo, van a estar muy bien preparados en lo concreto, en estas ciencias, también en lo duro, en estas habilidades fuertes que tú enmarcabas. Pero si no están preparadas en las otras, en la autogestión, en la autonomía, en la resiliencia, que también les permite a ellos enfrentarse con un fracaso y seguir adelante, y también en el uso del tiempo libre, cuando lleguen a la universidad, las posibilidades de que exploten van a ser bastante amplias. Fíjate que me encanta como esa explicación que das de los créditos, porque te digo que trabajando en una universidad durante mucho tiempo, entendiendo la importancia de ciertas habilidades, yo no sabía eso, por ejemplo, y me pregunto si los estudiantes saben, Que muchos no saben, cuando no tienen llegan, idea. que los créditos están pensados precisamente desde la autonomía, porque también esa es otra cosa que es muy importante para que lleguen preparados. Tienen que saber que están llegando a prepararse para una etapa profesional y que este no es como la tercera etapa del colegio, aunque sea la tercera etapa de la vida escolar, pues ya no es tanto de la escolaridad, la universidad tiene un papel profesionalizante y vinculante en términos de los aportes sociales de aquellos profesionales que se gradúan de ellas.
Y esa es una comprensión básica que uno debería tener cuando llega a una universidad, que uno se asume o lo asumen sus profesores y sus compañeros como un adulto, sin importar si uno entró a la universidad a los 15 o a los 19, pero que uno llega como adulto a asumir una serie de responsabilidades. Y tocas una cosa importantísima que era como mi segundo punto de qué es estar preparado para llegar a la universidad, y que va en línea de esas mal llamadas habilidades blandas, que son todas estas habilidades transversales al aprendizaje, que en resumen podríamos decir estas habilidades socioemocionales, la cuestión de la autogestión, que es como lo llamamos normalmente en los colegios, y la organización, que yo me puedo organizar para atender a mis clases, que nadie tenga que decirme que yo tengo que llegar puntual, que tengo que llegar leído, y ese es un golpe muy duro La cuando libertad solamente uno de ir o entra, no, sí, porque es que ya uno, no, yo no quiero ir a esta clase. exactamente, pero si no quiero ir y tengo que hacer un trabajo autónomo, entonces tuve que leer antes, tengo que averiguar dónde es que consigo las cosas, nadie me va a llevar a conseguir las cosas. Y fíjate que pensaba en la importancia de este tema cuando estábamos preparando esta conversación. El otro día escuchamos una charla acá en el colegio de un psicólogo que estaba orientando a los papás, que nos hablaba de cómo nos estamos preocupando todos en el mundo un poco por la precocidad de las adolescencias que están empezando cada vez a menor edad. Y él decía que pocos de nosotros nos preocupamos por una cosa que debería ser más preocupante. ¿Cuánto dura? Y es lo larga o sea, la extensión de esa adolescencia, más o menos están calculando los especialistas hasta los 30, 35 años de edad. Sí. Entonces, ¿qué noción de adultez y qué preparación estamos haciendo los colegios para que los estudiantes en la universidad, claro, disfruten de toda la vida social que les ofrece la universidad, pero se asuman como los adultos que ya son cuando entran a esa etapa preparatoria? Y estas habilidades, como te digo, han sido muy subestimadas, y lo que normalmente nos llevan a pensar es que necesitamos salir de los mejores colegios súper preparados con los conocimientos que son, con la segunda lengua que nos permite hablar en el mundo científico, en el caso de Colombia, pues el inglés, que tenemos que llegar preparados como con unas habilidades de liderazgo que muchas veces se preparan hacia afuera, pero no desde adentro. Y resulta que lo que uno se da cuenta cuando llega a la universidad en calidad de estudiante, o cuando uno asume a sus estudiantes como profesor, es que lo más importante para ellos debería ser tener una buena autoestima, saber que son capaces y que los obstáculos o las dificultades, o más bien saber que las dificultades no son obstáculos, son oportunidades de aprendizaje. Tener la capacidad de encontrar esas herramientas de apoyo. En la universidad donde trabajé había centros de apoyo que muchos estudiantes utilizaban, pero muchos otros ni sabían que existían, y no sabían que existían porque no tuvieron la autonomía, la independencia, la habilidad de comunicarse para entender que tenía todo eso desplegado a su alrededor, que había un centro de bienestar, que había un centro de apoyo, que podía tener herramientas como su habla, como su expresión, como su curiosidad, como el deseo de indagación, para poder moverse tranquilamente en ese mundo que iba a ser además supremamente agresivo a la entrada por toda esta noción de competencia y de como de brillar a como de lugar, que en algún momento estuvo en furor en las universidades. Entonces, yo sí creo que se ha subestimado mucho la capacidad de autogestionarse, de tener seguridad, porque una persona insegura puede tener muchos conocimientos, pero si no es capaz de compartirlos, si no es capaz de expresarlos, si no es capaz de sostenerlos, puede tener argumentos importantísimos, pero si no se comunica empáticamente, ¿cómo va a lograr la atención y cómo va a lograr que otros valoren esas ideas? Entonces, yo sí creo que son esas habilidades mal llamadas blandas. Y perdón, me estoy extendiendo un montón, pero es que me vienen un montón de ideas, porque fíjate que el otro día, en uno de los procesos de admisión, unos papás nos preguntaban
¿Cómo hacíamos nosotros con esta apuesta tan humana lograr tener un sistema como el del IB? Esta familia nos preguntaba cómo lográbamos combinar nuestra propuesta humanista con un sistema como tan riguroso como lo del IB. Y un poco la pregunta que yo les devolvía es, ¿cómo hemos llegado a naturalizar en el mundo el hecho de que el rigor no va acompañado de afecto? Y que rigor significa un montón de actitudes destructivas para el ser humano. Esa debería ser la pregunta. Porque es que el rigor no se puede ver desde el afecto. Claro que se puede ver desde el afecto, es porque yo amo el hecho de tener que educar a un ser humano y amo el potencial que hay en un ser humano, que le exijo, que me dedico, que le doy herramientas, que protejo pero no sobreprotejo. Y es la marca de lo que yo te digo que me trajo a mí aquí de los exalumnos. Eran estudiantes supremamente críticos, pilos, pero al mismo tiempo solidarios. No entraron en este círculo de competencia, de tener que denigrar al otro para sobresalir, supremamente atentos, críticos porque eran autocríticos. Fíjate que esa es otra de las cosas que se nos olvida cuando empezamos a enseñar pensamiento crítico, por ejemplo, y creativo. Se nos olvida muchas veces hacer un trabajo que es necesario para que realmente desarrollen un pensamiento crítico y no un pensamiento supuestamente crítico porque viene de una de las orillas. Es criticón. Exactamente, que es criticón, sino que logra verse a sí mismo. Un pensamiento que es crítico porque es relacional. Un pensamiento relacional es indispensable para estar en una universidad y para aprovecharla. Mira que eso me hace pensar en que ese pensamiento crítico ayuda mucho a desarrollar un valor que es muy importante en la academia, pero en la vida también, que es la humildad. Tú ahora describías cómo las universidades tienen un montón de cosas que le ayudan a los estudiantes en su proceso. Tú decías, unos las usan, otros ni siquiera conocen. Y mira que hay unos que conociéndolas no levantan la mano, no las usan porque tienen un orgullo tan grande de creer de que no lo necesitan, que entonces no asisten, no lo aprovechan, y esto a veces genera unos choques que terminan en fracasos académicos, porque no se les ha enseñado, no han aprendido que el conocimiento es en sí mismo algo que te genera humildad. Porque el conocimiento es tan grande que nunca lo vas a tener todo, entonces uno se pone o tiene una postura humilde frente a ella, y eso me hace acordar tortuosamente, pero aprendí mucho de eso. Recuerdo el primer control de lectura que tuve yo en la universidad, una clase de ideas políticas, un profesor de nombre Fabián Acosta, no se me olvida. Y era una lectura de un filósofo, Guattari, 100 páginas. Y yo me hago las 100 páginas, subrayé todo. Y después de la lectura, hice mi primera lectura a la universidad y hago la reflexión metacognitiva, si quieres llamarlo de una manera, y dije, no entendí nada. Dije, bueno, debe ser que estaba distraído, que no estaba con la atención necesaria para la lectura, y volví a sacar mi paquete de resaltadores. Recuerdo mucho que la lectura, las fotocopias quedaron como para alumbrar en la oscuridad, porque con todo el resaltador que le había aplicado. Después de la segunda lectura, volví a reflexionar y dije, no entendí nada. Fui al control de lectura y me saqué yo creo que el primer uno de mi vida. Y esa sensación de pensar que no puedes, que no eres capaz, que a ti siempre te ha ido muy bien en el colegio y eras de los mejores y el cuadro de honor, y llegas al primer examen en la universidad y fracasas, es muy duro. Entonces esa humildad para entender que hay gente que también es inteligente, que no eres solo tú, esa humildad para entender que el conocimiento es muy grande y que hay que ir dando pasos seguros y te puedes equivocar y te tienes que parar y tienes que seguir adelante, es muy importante, porque yo vi, y seguramente tú también, a muchos que se dejaron caer con el primer comentario de un profesor diciéndole, yo no sé usted por qué escogió esto, usted no tiene madera para esta carrera, y estas personas, ¡pum!, se caían y se retiraban y no volvían, o que les iba mal en una materia y no lograban pasar una materia y se retiraban y no volvían. Esa necesidad de entender el trabajo duro, y que aunque tú vengas muy bien preparado, aunque tengas todos esos conocimientos que creemos que son los necesarios,
vas a necesitar algo más. Fíjate que eso pues hace referencia a la primera cosa que cuando empecé a leer como todo el proyecto institucional dije, este es el lugar donde quiero trabajar. Hay aquí como un principio que nos guía y es que los estudiantes deben reconocerse como únicos, pero no los únicos. Y yo creo que en el fondo de todo lo que hemos hablado, o todo eso que hemos puesto aquí se condensa en esa frase. Y es el hecho de que yo me reconozca, no quiere decir que no haya otros, y no quiere decir que para una cosa que yo soy muy bueno no puedan existir otras personas que tengan unas habilidades excepcionales, y eso no debería ponernos en competencia necesariamente ni como enemigos, debería ayudarnos a construir juntos, que esa es otra de las cosas que es muy importante para llegar a la universidad. Uno trabaja en equipo con gente desconocida, aquí se crean vínculos. Y parte de la pregunta también que se hacen los papás es, ¿será que no estamos cayendo o no es problemático el hecho de que aquí se construyan vínculos, seamos cuidadosos con todo, los hagamos conscientes de estas habilidades, pero realmente el mundo sea un poquito más agresivo o más competitivo y que salgan sin las herramientas? Es todo lo contrario. Cuando yo logro cultivar esto desde pequeñito, pues tengo de dónde echar mano cuando llego al primer parcial y tengo una frustración, ya sé manejar mi frustración, esa es una habilidad socioemocional, y ya entendí que soy bueno en unas cosas y que otras me cuestan, y cuando entendí que otras me cuestan, busco ayuda. Eso es importantísimo. Ya vi además que no simplemente puedo ir hablando por ahí lo que pienso sin medir los contextos, sin tener en cuenta una cosa que es muy subestimada también en el mundo académico, que es toda esta dimensión emocional de la comunicación. Entonces nos entrenan para argumentar, para reconocer falacias, para saber que es un muy buen argumento, pero ¿y qué pasa con la dimensión emocional de la comunicación? Esa es la que te crea empatía, esa es la que además recauda el fondo para la investigación que necesitas, esa es la que soluciona un problema entre colegas, esa es la que permite crear un proyecto juntos. Sí, entonces en definitiva yo creería que sobre ese imaginario de todo lo duro que deberíamos ganar en nuestra vida escolar para llegar a la universidad como titanes, creo que o sea, se asume eso de manera incorrecta. Creo que lo que tenemos que ganar es eso a lo que le hemos llamado blandito y que finalmente es la base de nuestra socialización y de nuestros proyectos profesionales y de vida. Hay gente también que va a la universidad y se da cuenta que quiere hacer otra cosa en la vida y está muy bien, está muy bien, y deberíamos preparar a la gente para eso. Que no es la única alternativa que existe para que cada uno sea exitoso de la manera en la que lo quiera hacer, porque claro, tenemos unas medidas de éxito muy estándar y el mundo cada vez nos está enseñando que eso no es así, que hay muchas maneras distintas de entender el éxito y la realización personal. Y mira que pensando en esto que hablas de las habilidades socioemocionales, también pensaba en unas que yo llamo como unas habilidades más concretas, que son como unas habilidades ciudadanas. Porque también los estudiantes cuando salen del colegio y pasan y hacen esa transición a la universidad se encuentran con una burbuja que se va rompiendo porque se tienen que enfrentar a otro tipo de cosas. En las ciudades grandes como Bogotá, pues muchos de los estudiantes tienen que aprender a irse en Transmilenio a su universidad. Tienen que aprender a manejar el dinero porque muchos tienen unos carnés en su colegio donde los papás les consignan plata para que compren y estén en la tienda, pero acá ya tendrán que manejar su dinero, tendrán que manejar la libertad de tener un montón de bares alrededor de la universidad. O los que se van en carro tienen que entender de los trancones, porque ya no pueden llegar. La excusa es que la ruta llegó tarde. Para las personas que viven en Bogotá, por ejemplo, cuando son las 16 semanas del semestre de la universidad, uno lo nota en el tráfico a las 6:15 de la mañana, porque la gente que va hacia el centro, la cantidad de carros que van, que son estudiantes universitarios, cuando ellos salen a vacaciones el tráfico mejora un montón. Son cosas en las que también se tienen que aprender, son ciudadanos.
dejan de ser como niños que cuidamos, que consentimos y pasan a ser agentes reales del mundo. Y esto también necesita una responsabilidad porque hay gente que no, y una habilidad, hay gente que le cuesta trabajo desarrollarla, que le cuesta trabajo desprenderse de lo que es ese entorno tan cuidado en donde los tenemos en los colegios. Y es muy importante que entrenemos tanto las familias como nosotros desde los colegios a los muchachos, a las muchachas, para que puedan vivir ese mundo que está en la calle. En Bogotá, por ejemplo, un número muy importante de las universidades más importantes del país están en el centro. Y la vida en el centro es compleja. Sí. Tiene muchos retos, desde la contaminación, el ruido, los habitantes de calle, la seguridad, todo es un reto. Y hay gente a la que esto le cuesta muchísimo trabajo de asimilar, de adaptarse. Y tenemos que ayudarles a entender que son ciudadanos y que tienen ellos que saber cómo pagan un parqueadero, cómo se montan en un Transmilenio, cómo toman un servicio masivo o particular de transporte y enfrentarse a esa realidad. Y eso también es responsabilidad nuestra. Sí, y fíjate cómo ese ejemplo que acabas de dar conecta con una cosa que normalmente no pensaríamos que es muy importante a este nivel. Vuelvo a mi tema del pensamiento crítico, autocrítico y relacional. Normalmente cuando pensamos en pensamiento crítico, llevamos todo al mundo de las ideas y al mundo del conocimiento, pero en un ejercicio ciudadano en el que yo me desplazo de un contexto muy seguro a un contexto que me genera inseguridad, pues porque es la ciudad, es lo que está pasando en el mundo, es enfrentarme con la desigualdad social, es enfrentarme con los problemas del mundo. Es ahí donde esto se tiene que activar. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Quién es el que está a mi alrededor? ¿Por qué el que está en la calle y vive en la calle lo hace? ¿Por qué se me acerca de esta manera y no de la otra? Y cómo yo pertenezco a este mundo y esa persona también pertenece a este mundo. Necesitamos entender que cabemos todos y necesitamos entender que además tenemos que cooperar entre todos para sacar procesos adelante, porque de nuevo lo que te digo, uno llega a la universidad y tiene que trabajar con un montón de desconocidos y tiene que haberse preparado para eso. Tiene que poder decir, sí, yo soy capaz de trabajar con mi amigo, pero también con quien no es mi amigo. Y soy capaz de interactuar en la calle de una manera compasiva, solidaria, pero también de autopreservación. Entonces, si yo me entrené y sé que estoy hasta ahora cogiendo, por ejemplo, el transporte público para llegar, pues entonces sé que yo no le doy confianza a un desconocido, pero también sé que no tengo por qué ser hostil con un desconocido, porque es que los dos vivimos en la misma ciudad, en el mismo país y pertenecemos al mundo. Esa es una tensión constante y es una tensión para la que debemos preparar a los estudiantes, y eso es estar preparado para llegar a la universidad. Yo sí creo. ¿A ti te gusta mucho la metodología del ticket de salida? Sí. Si yo te dijera cuál es tu ticket de salida hoy después de esta conversación, ¿qué te queda? Uy, me quedan tantas cosas. A mí me queda saber que resonamos como en un proyecto que trasciende el cultivo de cabezas. Es un proyecto, si pudiera ponerle un nombre, holístico. Y creo que si esa no es la apuesta de todos a nivel educativo, no estamos preparando a las personas para el mundo. Y a mí me queda algo en lo que le insiste mucho énfasis, la necesidad de que nos formemos no solamente en habilidades de pensamiento crítico, sino de pensamiento autocrítico, porque en la medida en que nos vemos a nosotros mismos, nos conocemos mejor, analizamos mejor las cosas, vamos a tener mejores posibilidades de enfrentarnos a los retos que se vayan poniendo, ya pongámosle nombre, universidad, trabajo, lo que se nos ponga, y que eso es una tarea en la cual nos tenemos que comprometer y trabajar mucho con los estudiantes. Muchas gracias, Diana. Un placer haber charlado contigo. A ti.